Hola, bienvenidos a esta emisión especial de Rompeviento Televisión por Internet, dándole cobertura al recorrido que está llevando a cabo la Caravana por la Paz por los Estados Unidos. Se encuentra con nosotros María Teresa del Riego. María Teresa del Riego es integrante del equipo de Rompeviento y se está incorporando nuevamente a las transmisiones. Bienvenida, María Teresa. Gracias, Ernesto. Y bueno, el pasado 12 de agosto inició el recorrido de en Estados Unidos ya es conocida como la Caravan for Peace, y partiendo del Tijuana, entró a San Diego, inició ya su recorrido. El día de ayer terminaron ya algunos encuentros que tuvieron la Caravana por la Paz con algunos integrantes de organizaciones sociales y civiles de los Estados Unidos, con medios de comunicación, con autoridades. Terminaron de salir del estado de Texas y se están adentrando a Nuevo México. Así es, y aquí en Rompeviento, junto con la organización Global Exchange, le estamos dando un seguimiento puntual a las actividades de esta caravana, a los discursos, a los pronunciamientos, a los actos públicos que están teniendo lugar en el contexto de este tercer recorrido. Estábamos recordando que esta es la tercera caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Si usted recuerda, la primera caravana se realizó del 4 al 10 de junio del año pasado, del 2011. Alrededor de 500, 600 personas recorrieron casi 3.000 kilómetros de distancia, cruzaron 12 estados del país y realizaron actos públicos en 9 de esos estados. Y la segunda caravana fue la Caravana al Sur, en la que alrededor también de 500 personas salieron del Zócalo de la Ciudad de México y recorrieron 3.500 kilómetros, 8 estados del sur del país, con las mismas demandas. Esta es la tercera caravana. Y queremos insistir en eso, es la tercera caravana que tiene como demandas el fin de la guerra que estamos padeciendo en México, de esta tragedia que estamos viviendo en México, que tiene como demandas la justicia, la búsqueda de la justicia y de la verdad, justicia para los muertos, para los miles de muertos, justicia para los desaparecidos y presentación con vida de los desaparecidos. Este es el tercer recorrido del Movimiento por la Paz y ha generado muchas simpatías y mucha expectación. Sí, y es que el caso es dramático acá en México. Ya se han documentado, por ejemplo, el semanario Z ha documentado ya 71,000 ejecuciones en México. Solamente durante el sexenio de Felipe Calderón. Las autoridades mexicanas, sin embargo, solo han reconocido, y ojo con el dato, porque estoy diciendo solo han reconocido 47,000, y el hecho que las autoridades estén reconociendo solo 47,000, pues es claro y evidente que la cifra es infinitamente mayor a los datos que están dando. Y es un caso también dramático en lo que toca al tema de desaparecidos. En estos casos de desaparición forzada, pues las cifras fluctúan de 5,000 hasta 25,000. Y también está el tema de los desplazados de guerra, de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado, y en los casos de desaparición forzada, que son casos muy dramáticos en México, ¿no? Así es, hay que recordar, si no mal recuerdo, hace alrededor de 2 meses la revista Proceso publicó una nota en el sentido de que iban alrededor de 84,000 muertos en este sexenio, en el contexto de la guerra. Efectivamente, las cifras en relación con desplazados y desaparecidos fluctúan mucho, evidentemente como resultado de la complejidad y de la naturaleza de estos fenómenos. En el caso de los desplazados, se ha manejado mucho la cifra de 120,000 desplazados, pero también hay organizaciones no gubernamentales, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos civiles que hablan de cientos de miles de desplazados en este contexto, pero ciertamente son fenómenos que no podemos contabilizar y además estamos frente ya a la decisión explícita del gobierno federal de que no habrá más cifras de ejecuciones hasta que termine el sexenio. Sí, y esto a pesar de que se ha recurrido a instancias legales como el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, donde a pesar de que las autoridades tienen obligación constitucional de dar estos datos, no los quiere dar.
Y bueno, sí ha llamado muchísimo la atención, no solo dentro de México, sino prácticamente en todo el mundo, porque se convirtió México prácticamente en unos países, lo llaman como un país dramático, por la circunstancia de los muertos y desaparecidos. Y también los Estados Unidos tiene que ver, porque estas más de 70,000 ejecuciones solo, me refiero como cifras solo de la guerra contra el crimen organizado, esta guerra absurda de Felipe Calderón, bueno, la mayoría de las armas han sido compradas en los Estados Unidos y ese es un tema que también se está abordando. Sí, ese es un tema fundamental en esta caravana. De hecho, es una de las razones por las cuales se decidió hacer esta caravana a Estados Unidos, por la importancia de ese país en lo que está ocurriendo en México. La participación de Estados Unidos en esta guerra es determinante y por eso el Movimiento por la Paz decidió hacer este recorrido justamente para aclamar y para pedir al gobierno de Estados Unidos y al pueblo de Estados Unidos que asuman su responsabilidad en esta guerra y que opten por la paz. Y bueno, esa es una de las cosas que vamos a ver en este siguiente video, declaraciones del poeta Javier Sicilia en el City Hall de Los Ángeles, en California, y regresando del video lo comentaremos con ustedes. Muchas gracias concejal, gracias concejal Huizar. Thank you very much, Council Member Huizar. Usted ha dado el clavo. He just talked about the right issue. Hay una grave responsabilidad There is a very serious responsibility en la sociedad norteamericana y en los gobiernos norteamericanos en el dolor nuestro. American society and the American government. Yo soy un poeta, I am a poet. soy la voz de la tribu, como se ha definido siempre un poeta. I am the voice of the tribe as a poet has always been defined. Soy una víctima también. I am also a victim. Y por mi voz hablan esta gente que está detrás de mí, And through my voice, these people that is behind me speaks. que traen hijos desaparecidos, They have children that have disappeared. y a través de ellos, de mi voz, hablamos todo el dolor del país, Through them, we speak through my voice the color of the country. de los muertos, About the deceased, de los desaparecidos, about the ones that disappeared, de la destrucción de la democracia. and the destruction of democracy. Nosotros venimos a pedirles que se den cuenta de que, como lo dijo el concejal, Yeah. Well, we come to ask you to please be aware, as Councilmember Huizar mentioned, asuman y hagan asumir al gobierno, a los gobiernos y al pueblo de Estados Unidos you should assume the responsibility, and the government should also assume the responsibility, the government of the United States of America. en este dolor y la manera en que pueden detenerlo. And the pain and the way that this could be stopped. Las drogas no son un problema de seguridad nacional. Drugs are a problem of national security. Lo saben después de la prohibición del alcohol en los años 20. And they know this because of the prohibition of alcohol in the 20s. Es un asunto de salud pública. It's a public health issue. Las armas son un asunto de seguridad nacional. The weapons are a national security issue. No venimos a discutir la segunda enmienda, la respetamos, We don't come to go against the Second Amendment, we respect it. pero decimos que la segunda enmienda la están humillando But we can say that the Second Amendment is being humiliated al poner armas de exterminio en manos de criminales. when they place destruction weapons in the hands of criminals. Al permitir que esas armas de exterminio pasen ilegalmente al territorio mexicano, When they allow that these weapons just go to Mexican territory al alimentar la violencia. to increase violence. Detrás de cada uno de sus adictos que no han disminuido Behind the addicts that haven't diminished, y detrás de sus armas de exterminio que venden como dulces, and behind the destruction weapons that they sell as candy, están nuestros muertos, are our dead, nuestros desaparecidos, the ones that have nuestro disappeared, dolor. our pain. Con esta actitud
Estados Unidos está humillando a sus padres fundadores. With this attitude, the United States is humiliating the founders' parents. Que le dieron la democracia no solo a esta nación, sino al mundo. The ones that provided democracy, not just to this nation, but to the whole world. Sean capaces de defender You should be able to defend a sus padres fundadores de la democracia, the founders of this country and the democracy. deteniendo esta guerra y tomando el camino de la paz. You should stop this war and just continue the path of peace. Muy gracias. Thank you very much. Fuertes palabras de Javier Sicilia, y en la grabación por la circunstancia donde se encontraban, tal vez el audio posiblemente no haya sido completamente nítido para ustedes, ¿no? Pero María Teresa, si quieres comentar algo más. Sí, son algunos problemas de origen y de las circunstancias en que fue grabada esta conferencia. Nosotros queremos recuperar lo que nos parece más importante del mensaje de Javier Sicilia, y bueno, él, como les comenté antes del video, pidió al pueblo y al gobierno de Estados Unidos que reconozcan y asuman su responsabilidad en el dolor y la tragedia que estamos viviendo en México como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado que desató Felipe Calderón. Y en este contundente mensaje, Javier Sicilia dijo que detrás de cada uno de los adictos estadounidenses y de sus armas de exterminio que se venden como dulces, están el dolor, están los muertos, los desaparecidos y el dolor del pueblo de México. Y Sicilia pidió a los estadounidenses que honren la memoria de sus fundadores y que detengan la guerra y tomen el camino de la paz. Sí, fue una declaración fuerte, generó también mucha conmoción, se ha sensibilizado muchísimo, y eso era también parte de los propósitos de la Caravana por la Paz. No solo hacerle ver a las autoridades de los Estados Unidos los impactos que está teniendo las políticas migratorias o la política de la venta libre de armas, sino también sensibilizar a la sociedad civil estadounidense. Y creo que ha sido uno de los propósitos fuertes y que está llegando a buen puerto, perdón. Mire, le vamos a presentar otra breve cápsula, y esta tiene que ver con el resumen del recorrido que ha hecho la caravana. Duró unos cuantos minutos, pero nos gusta porque encierra mucho los momentos en los que ha ido haciendo el recorrido y el encuentro con la sociedad civil que están teniendo las víctimas de esta guerra, ¿no? Sí, y también es muy importante que es una cápsula, un video en el que se hace también mucho énfasis en un tema también fundamental en esta caravana por la paz, que es el asunto de los migrantes. Finalmente hay que recordar que es una caravana de víctimas de la guerra, pero también de víctimas de muchos otros tipos, digamos, y entre ellas se cuentan de manera importante los migrantes, ¿no? Víctimas del sistema, víctimas de la pobreza, víctimas del crimen organizado, víctimas del sistema de gobierno, de las políticas que existen en nuestro país y en países vecinos que no les dejan alternativa. Entonces también es un video y una parte, digamos, de la caravana en la que se hace mucho énfasis en esto por un encuentro que tuvieron allá los miembros de la caravana con autoridades estadounidenses. Pero bueno, vamos a verlo y regresando lo comentamos más ampliamente. El miércoles 16 de agosto de 2012, la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad llegó al estado de Arizona. Arizona, tierra desértica, internacionalmente conocida por sus leyes y políticas racistas y antimigrantes. En el día 4 del recorrido de la caravana por la paz, los participantes se reunieron con comunidades locales en Phoenix. Buenas noches a todos. Venimos a exigir, como comisionado que vengo de Chiapas, What we're here to demand from Chiapas,
Lo que ven esta foto que tengo en mi mano es un Alberto Patistán Gómez indígena. The photo that I have in my hand is from Alberto Patistán Gómez. Y preso político injustamente. And unjustly a political prisoner. Ya lleva 12 años en la prisión, es inocente. He's been in prison for 12 years and he's innocent. Está sentenciado a 60 años. Estamos exigiendo su libertad. ¡Alberto Patistán! ¡Libertad! ¡Alberto Patistán! ¡Libertad! ¡Alberto Patistán! 11 de la mañana en Phoenix, Arizona. Alrededor de 100 personas del Movimiento por la Paz caminaron hacia las puertas del complejo carcelario de La Estrella, también conocido como Tent City, la ciudad de las carpas, la cárcel de inmigrantes en medio del desierto. La temperatura oscila alrededor de los 42 grados centígrados. Este es el territorio del sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, el cazador de inmigrantes. Estamos frente a la cárcel de tiendas que hizo el sheriff Joe Arpaio, donde la mayoría de los internados en esta cárcel son de origen latino, gente de color, y generalmente están por causa de abuso de drogas. Pero el problema es que en los Estados Unidos todas las cárceles tienen comodidades y él decidió hacer una cárcel de tiendas de campaña con servicios muy precarios, sin aire acondicionado, con ropa muy vistosa, ridícula, para que se vean ellos, si llegasen a escapar, sean identificados inmediatamente. El sol aquí es inclemente y ellos tienen que trabajar. Estamos tratando de sensibilizar a los propios norteamericanos que sean un poco más indulgentes con la gente que viene de México sin documentos. A las afueras de la cárcel, el poeta Javier Sicilia, junto con Marco Castillo, presidente de la Asamblea Popular de Familias de Migrantes, denunciaron la injusta encarcelación de personas, así como las prácticas inhumanas que suceden dentro del complejo carcelario. En la jurisdicción de la controvertida Ley Arizona, SB 1070, se busca criminalizar a inmigrantes indocumentados y legalizar las detenciones arbitrarias, justificadas en el simple hecho de tener fisonomía sospechosa, latina, extranjera. Cuyos muchos de sus familiares están desaparecidos porque sabemos que están aquí por uno de los miles de centros de detención. En los últimos 5 años, casi 2 millones de mexicanos han tenido que regresar por su voluntad o en contra de ella a México. Y hoy solamente les digo, más vale poner un alto a la guerra de drogas antes de que sus hijos también empiecen a ser detenidos, deportados, criminalizados. Ya basta de estas leyes antiinmigrantes, basta de detenciones. Muchas gracias. Durante las actividades realizadas en esta ciudad, familiares de víctimas de la guerra en México compartieron sus vivencias y luchas con habitantes locales. Este fue el caso de Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel, un policía federal desaparecido desde 2009. De manera espontánea y sin cruzar la línea de seguridad, expuso su historia a los policías que resguardaban las inmediaciones de la prisión. El 19 de diciembre aparecieron 8 cuerpos calcinados en San Juan del Río Querétaro y nos hicieron pruebas de ADN, y como ya las autoridades no sabían cómo quitarnos del paso porque hicimos mucho ruido por nuestro dolor, nos querían entregar un cuerpo del comandante Pedro Alberto, que era el calcinado. Ese mismo día, Javier Sicilia fue recibido por el sheriff Arpaio en sus oficinas, donde le cuestionó las prácticas racistas que impulsa contra migrantes latinoamericanos.
Sí, como usted puede ver, también se aborda el tema de presos políticos y de presos, por ejemplo, en estas escenas que verdaderamente indignan, ¿no? Esta manera de ensañarse con migrantes, con gente de color. Allí en los Estados Unidos, este sheriff que tiene una fama terrible de una discriminación muy fuerte contra latinos particularmente, ¿no? Sí, así es. Un sheriff de mano dura, ¿no? Que ha emprendido una lucha encarnizada en contra de los migrantes, encarnizada e inhumana, y de ahí la importancia de este encuentro de Javier Sicilia con él, y valdría la pena recordar algunas de las cosas que le dijo Sicilia, ¿no? Sí, y bueno, el encuentro fue con varios integrantes de la caravana, muy poco tiempo para poder intercambiar o cruzar unas palabras, pero sí fue un encuentro muy ríspido, y me voy a permitir tomar nada más algunas parte del intercambio que tuvieron Javier Sicilia con este alcalde de Maricopa, Joe Arpaio. Y retomo una de las partes que de veras nos parece fuerte, contundente también por parte de Javier, de confrontar a una autoridad que ha maltratado de manera indiscriminada a muchísimos latinoamericanos. Javier le mencionaba: no venimos en son de guerra, sino de paz, a decirles que tienen 50% de la responsabilidad de la guerra que hay en México. Y ahí Javier pues mantuvo el tono fuerte de su intervención y le espetó a este alcalde. Le pregunto si tratar a los migrantes como perros es una política correcta. Y el alguacil, prácticamente sin inmutarse, dijo: yo no administro las cárceles. Y bueno, fue un encuentro pues también histórico. El alguacil invitó a Javier Sicilia a que regresaran a tener un diálogo, pero le condicionó a que el encuentro fueran solos, sin nadie más que ellos dos. Y otro de los temas que también nos parecía muy importante abordar en esta cápsula es el tema de Alberto Patistán, un hombre indígena de la zona Altos del estado de Chiapas, del municipio del Bosque, un hombre indígena, un pacifista prácticamente de nacimiento, condenado injustamente a 60 años de cárcel, lleva 12 años preso, y se está llevando a cabo una campaña mundial por la liberación de Alberto Patistán. Y pues era también, conmovió a mucha gente escuchar el grito de la libertad de Alberto Patistán en los Estados Unidos. Así es muy importante que los miembros de la Caravana por la Paz con Justicia y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de esta Caravana por la Paz hayan hecho suya la lucha por la liberación de Alberto Patistán y hayan hecho oír allá el reclamo de justicia y de liberación inmediata de este indígena de Chiapas, originario del municipio del Bosque, preso ya desde hace 12 años en una condición de salud delicada, que no ha merecido la atención, que no ha tenido la atención que merece por parte de las autoridades. Es importante que hayan sacado a la luz este tema. Y también el tema de los migrantes, que es un tema en el que estarán insistiendo mucho en su paso por estos estados de la frontera sur de Estados Unidos. Pues a nombre de Rompeviento, Televisión por Internet, a nombre de Global Exchange, le agradecemos que haya estado con nosotros. María Teresa, gracias. Gracias, Ernesto. Nos dio mucho gusto estar con ustedes y ya sabe, vamos a seguir dándole seguimiento puntual a la caravana, a esta tercera Caravana por la Paz, y le estaremos presentando este tipo de cápsulas, de programas especiales para que usted también esté igualmente informado. Sí, y le informamos que en la página web de Rompeviento colocaremos un link con las cápsulas que vamos a ir presentando durante todo el recorrido de la caravana. Lindo día, linda tarde, linda noche, según su tiempo. Gracias. Muy buenas noches.